queremos estar juntos. Bueno, continuando el ciclo de conferencias magistrales, me toca a mí el gusto de presentar al dueño de casa, como un invitado que presenta dentro de la casa al que es dueño. Algunas palabras sobre quién va a ser el disertante de hoy, que lo distinguen como lo que es. Es un dueño de casa que abre las puertas, lo dije el año pasado, lo digo esta vez de nuevo, y no es tan común que un dueño de casa de una universidad europea, del prestigio que tiene la universidad en la que estamos, te abra la puerta de su casa tan fácilmente y con tanta bonomia. Y la idea es presentar a Juan Antonio García Amado, y anoté algunas cosas que me vinieron a la mente. Es histriónico, no sé si se habrán dado cuenta, es simpático, es mordaz, es profundamente democrático, es positivista, es inteligente, es una buena persona y es mi amigo. Esa combinación no se da muy frecuentemente, y encima es un filósofo del derecho muy distinguido, que tiene una particularidad. Si uno lee filósofos del derecho, a veces resultan un tanto inentendibles. Los lee una vez, dos veces, 5, 10, 20, cada vez son más inentendibles. Y Toño tiene la particularidad de que a la profundidad de sus pensamientos le da un plus, que es hacer sus pensamientos muy entendibles y transmitirle su conocimiento a través de mecanismos de comunicación muy modernos, como blogs, como artículos por internet, etc. Transmitirlo a quienes deberían estar escuchando las ideas de la filosofía del derecho, que no son una secta de filósofos del derecho, sino que debería ser la comunidad jurídica en general y la sociedad en general, y él lo hace muy bien, lo transmite muy bien, con sus ideas firmes, muchas veces, también con sus dudas, y siempre es un placer escucharlo. Yo lo que les propongo es una propuesta, es una invitación a que disfruten del nivel de reflexión que Juan Antonio tiene en todas las cuestiones que entrañan el derecho y su relación con la judicatura, la relación con hacer justicia principalmente. Es un placer escucharlo, aun cuando muchas veces, y él sabe que no coincidimos o tenemos algún disenso, y para mí leerlo es una maravilla, compartir con él debates es una maravilla, y me llena de orgullo que él me deje estar acá sentado presentándolo. Así que no hablo más y los dejo con Juan Antonio García Amado. Disfrútenlo, es uno de los que tenemos que aprovechar para pellizcar después de escucharlo. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. El gusto es mío, el privilegio es mío. A nuestra amistad se deben para mí a muchas cosas buenas, muchas excelentes experiencias, sin pellizcos. Y entre ellas, pues, el que podamos hoy estar aquí. Tú eres el gran artífice, yo pongo la taza, si así se puede decir, porque no lo vamos a decir así, pero tú eres el que se ocupa de que la lista de los invitados sea maravillosa, y bueno, creo que formamos un buen equipo, hacemos una buena combinación, y el estar en permanente contacto contigo, dada tu impulso, tu constante actividad, tu inquietud y tu afán mejor por la vida académica, pues a mí
francamente también me hacen mejor, me abren puertas, me hacen horizontes. Muchas gracias a ti, muchas gracias de nuevo, una vez más, a todos los amigos que nos honran en León, en esta universidad, a nosotros organizadores que nos honran por su presencia viniendo de Zambia. Hay varios tipos de ponencias o de conferencias, las hay eruditas, las hay precisas, las hay analíticamente puntillosas, las hay un poquito más superficiales y provocativas. Yo voy a cantar una nueva versión de la canción o el himno positivista que me suelen pedir para regodearse, pensando que qué bien está atacar así a los que en el fondo ustedes piensan que tienen razón, pero es igual, tenemos un buen entendimiento en esa dinámica. Quiero decir que voy a ser esquemático, voy a hacer generalizaciones, no puedo ser preciso, haré algunas afirmaciones terminantes que puedan parecer un tanto arriesgadas o inexactas, pero bueno, esto va en el tipo de exposición que les quiero plantear, poniendo por delante esas puntualizaciones. El título podría ser más o menos así: ¿quiénes son los verdaderos formalistas en la teoría de la decisión judicial? Vamos a hablar del formalismo, de lo que significa formalismo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a oír que a los que, dentro de la gran variedad que esa etiqueta comporta, nos adscribimos al positivismo, al positivismo jurídico, se nos suele de inmediato identificar o tildar de formalistas. Son los rehenes del viejo formalismo, desfasado, decrépito, etc. Hay toda una serie, diría, y en esto tómemelo como una primera provocación, hay toda una serie de mitos, mitos falsos, si se puede decir así, si cae una cierta redundancia, dentro de la teoría del derecho actual y dentro de esa perspectiva que podemos, de nuevo, un poco groseramente, calificar como neoconstitucionalista, principialista, ponderadora, antipositivista, nuestro amigo Manuel Atienza llamaría pospositivista. Bien, yo creo que hay una serie de mitos. Cierto que nos solemos hacer trampas los de un lado y los de otro. Nosotros decimos a ellos que son unos puros y unos naturalistas, y a veces en eso exageramos, porque es posible que sea algo peor. Y ellos a nosotros, los positivistas, los que cultivamos la teoría del derecho, una idea del constitucionalismo positivista, nos imputan cosas como las siguientes. Uno, que el positivismo es formalista. Dos, que los positivistas tienen poca sensibilidad frente a los elementos morales y políticos que subyacen a nuestro modelo constitucional y de Estado de Derecho. Tres, que somos propensos al conservadurismo político y hasta moral, mientras que los partidarios del progreso, la maximización de los derechos, etc., serían los de ese principialismo. Bueno, y podría haber una cuarta imputación, un cuarto mito en el que no merece la pena detenerse porque creo que eso ya se está superando y que es lo que se conoce como la leyenda Kelsen. Así lo ha llamado el autor alemán, porque todas esas acusaciones se sintetizan en aquella vieja afirmación de que la prueba del sino fatal del positivismo jurídico es que Kelsen y su teoría, naturalmente positivista del derecho, tuvo mucho que ver con un alto componente de culpabilidad en los desmanes y las aberraciones jurídicas acaecidas bajo el nazismo y en la actitud de aquellos jueces que supuestamente no habrían sido nazis, que sí lo eran, sino que habrían recibido una mala formación a resultas de que les habían enseñado Kelsen y los suyos de la escuela de Viena. Todo esto es falso y lo último es más falso todavía. Pero vamos ante todo, y sin perjuicio que pueda acabar apareciendo algún elemento de las otras imputaciones o de los otros mitos, vamos sobre todo con la idea de formalismo. Y una primera precisión sumamente elemental es que cuando hablamos de formalismo tenemos que diferenciar. La distinción que les planteo es muy sencilla, es la diferencia entre teorías formalistas de la validez del derecho y teorías formalistas de la decisión judicial. Las teorías formalistas de la validez del derecho vendrían
vendrían a decir, expuesto de un modo sumamente sencillo aquí en este instante, vendrían a decir que el derecho válido, el derecho que propiamente lo es y como tal funciona, opera en una sociedad o en un Estado en un momento dado, ese derecho se identifica con arreglo a criterios que en sentido lato podemos llamar formales. Y que ustedes ya saben que tiene que ver ante todo con procedimientos y órganos creadores de las normas, procedimientos y órganos dispuestos en otras normas de ese mismo sistema jurídico, el que sea, que son normas sobre la creación de normas que todo sistema jurídico complejo posee. Bueno, el positivismo en este sentido es una teoría formalista del derecho, en cuanto que en función de la muy conocida tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, que es una tesis constitutiva, identificadora de prácticamente cualquier positivismo jurídico, pues bien, este positivismo jurídico lo que nos dice es que el derecho es válido con independencia, es válido, existe, está ahí, opera, es lo que hay, al margen, con independencia de las calificaciones morales, políticas, económicas, podríamos seguir, estéticas, es decir, de los juicios que nos formemos sobre esas normas desde distintos puntos de vista que no son el punto de vista interno de lo jurídico. Bueno, el prototipo de esto es Kelsen. Kelsen ha perdurado y hasta los anti-kelsenianos en el fondo son kelsenianos, no hay un solo... Creo que la comparación con Marx es perfectamente adecuada. Hasta el más ultra o neoliberal de los economistas de hoy piensa la economía de hoy con categorías que tienen algo de marxista. Eso ha impregnado el pensamiento económico, mucho del pensamiento de Marx, y nosotros, los abogados, los juristas de este tiempo, pues pensamos el derecho, nos representamos el derecho en forma de pirámide. Es enternecedor cuando el moralista radical se pone a hacer el dibujito. Ese sería un buen experimento que le propongo. Dibuje un sistema jurídico y le dibuja la pirámide. Ah, mire, Kelsen. No, pero es que yo le meto el amor. Bueno, ya, Kelsen con amor. Pero la estructura, el esqueleto, el dibujo, la radiografía, tiene esa impronta kelseniana. Bien, en este sentido, es obvio que son formalistas las teorías de la validez jurídica, del positivismo jurídico, y yo diría que de casi cualquier pensamiento sobre el derecho de nuestros tiempos. Yo no conozco a ningún iusmoralista, a ningún neoconstitucionalista que cuando va a reclamar ante Hacienda porque le han cobrado en exceso conforme a la ley, es decir, contraviniendo la ley, en el impuesto sobre la renta, pudiendo alegar la letra de la ley que le favorece, aduzca un principio o invite a la autoridad tributaria a ponderar. Todo el mundo le dice al funcionario de Hacienda, mire lo que dice aquí, incluidos los naturalistas, tomistas de estricta observancia, o incluido Manuel Atienza o Agos Grajales. Todos, en ese sentido, van a lo que la norma válida, formalmente identificada, les dice a su favor. La diferencia es que cuando el positivista no está a favor, cuando el antipositivista no está a favor de lo que la ley le dice, invoca un principio, mientras que el positivista se llama a la revolución. Esa sería la alternativa práctica. Pero aquí nos importa hablar de las teorías formalistas de la decisión judicial, y como tal les propongo la siguiente caracterización. Teorías formalistas de la decisión judicial son aquellas, conforme a esta definición que les ofrezco, son aquellas que consideran que el sistema jurídico, el derecho, tiene en su fondo un grado tal de perfección, de plenitud o completud, de coherencia y de claridad, tiene en su fondo un grado tal de perfección que la aplicación de los preceptos del derecho a los casos concretos que los jueces tienen que decidir presupone nada más que un método sencillo para que pueda ese aplicador, ese juez, extraer de ese sistema perfecto la decisión única, correcta para cada caso o caso. Es decir, el derecho, cuanto más perfecto es el sistema jurídico, sea cual sea su materia prima, con más precisión y univocidad y claridad y coherencia
predetermina la solución única para cada caso y el juez simplemente tiene que aplicar al caso esa decisión única, para lo cual necesita nada más que un método que es un método de conocimiento, un método de averiguación o de extracción, el método con el cual llega a reconocer en ese fondo del sistema esa solución verdadera predeterminada por el sistema mismo y en ningún modo por la conciencia del juez para cada caso que hay que decidir. Por tanto, ya ven que estoy caracterizando el formalismo de la decisión judicial como bien cercano a las que se conocen de Durkheim para acá como teorías de la respuesta correcta única en derecho, que son las teorías que niegan la discrecionalidad judicial. Es decir, el juez puede dudar, el juez puede valorar, el juez puede sentirse en la oscuridad, pero eso es porque todavía no ha hallado la luz, no ha llegado a la verdad, no ha encontrado lo que, repito, en lo hondo del sistema se predetermina para que él de ahí lo saque y lo aplique al caso. Las teorías positivistas del siglo XX, creo que esto es una afirmación difícilmente rebatible, pero inténtenlo. Las teorías positivistas del siglo XX, si por algo se caracterizan en la enorme variedad del positivismo, piensen en el normativismo kelseniano o el empirismo del realismo jurídico escandinavo, entre otros ejemplos que podríamos traer, esas teorías positivistas del derecho del siglo XX tienen en común el resaltar el componente inexorable, ineludible, insalvable de discrecionalidad que hay en la aplicación práctica del derecho por los jueces. Entonces, la diferencia está entre teorías formalistas en el sentido que estoy definiendo, que dicen el juez no tiene discrecionalidad porque en el fondo el derecho no le da más que una alternativa decisoria para cada caso, que es la verdadera, la correcta, y su compromiso y su obligación es abstenerse de cualquier valoración suya y hacer todo lo que en su mano esté para hallar esa única solución ahí preestablecida o predeterminada. Ya saben que a un planteamiento en cierto modo radical o excesivo de este enfoque nos llevó Dworkin precisamente en su pugna con la teoría del derecho de Hart y en su afán por negar la discrecionalidad judicial. Bien, tenemos entonces dos categorías, dos ideas de validez. La validez de la teoría de la... de formalismo, ¿no? Tenemos la teoría formalista de la validez y tenemos la teoría formalista de la decisión judicial. Evidentemente, se puede ser formalista en la teoría de la validez del derecho y antiformalista o no formalista en la teoría de la decisión judicial. Voy a poner un ejemplo ahí medio estúpido y tómenlo con reserva si sirva lo que sirva. Si nos preguntamos sobre los mandamientos de la ley de Dios, normalmente creyentes o no creyentes vamos a coincidir en un criterio formal de identificación. Es decir, los mandamientos de la ley de Dios están transcritos en las Biblias, le fueron revelados por Yahvé a Moisés en no sé qué momento, y entonces es ese criterio formal lo que nos permite identificarlo, pero al mismo tiempo uno puede tener una teoría no formalista sobre el modo en que se aplican, se interpretan, se vinculan, etc. Repito que quizá no es muy afortunado el asunto. La paradoja que me parece que hay, que es la que quiero resaltar, es que las teorías formalistas de la decisión judicial en nuestros días son las teorías antipositivistas, de la cual creo que el ejemplo paradigmático sería Alexis. Y en esta guerra de falacias, que diría nuestro amigo Atienza, en esta pugna por imputar a cada rival teórico justo lo contrario de lo que él dice, creo que los iusmoralistas de hoy tienen que asumir que en muchos casos, en muchos de ellos, no en todos, son el reflejo perfecto de aquello contra lo que supuestamente se rebelan, que es el positivismo metafísico formalista extremo en la teoría de la decisión judicial que está representado por la escuela francesa de la exégesis del siglo XIX. Es decir,
lo más parecido a un representante de la escuela de la exégesis en tema de decisión judicial que tenemos en la teoría del derecho de hoy es un neoconstitucionalista, principialista y ponderador. Y voy a tratar de justificar este asiento. Esas teorías formalistas de la decisión, repito, lo que necesitan es un método, lo que nos proponen es siempre un método. En el siglo XIX ese método era conocido muy bien y tantas veces explicado, método de la subsunción o método del simple silogismo. Es decir, usted, juez, tiene que realizar, para dar con la respuesta única correcta para el caso, una especie de elemental operación lógica o una especie de maniobra cuasi mecánica. Busque el molde normativo preestablecido en todos sus perfiles, bajo el cual los hechos del caso encajan, levante el molde, lea por debajo, 3 años y un día, listo, ya está. ¿Usted qué hizo? Usted es un manipulador de moldes, nada más, no en el sentido de que los fabrique. Eso lo fabricó Dios, o la razón jurídica, o el poder constituyente, o quien corresponda, sino en el sentido de que usted nada más que hace las presentaciones. Alguna vez me he divertido comparando esa visión del derecho con lo que en la teoría del amor que nos explicaban cuando éramos jovencitos se conoce como la teoría de la media naranja. Todo hombre y toda mujer tendríamos predeterminado el ser de nuestros desvelos, cada uno pugna por encontrar su media naranja. Cuando una mujer encuentra al hombre que le está predestinado, un hombre da con la mujer que tiene predestinada, simplemente alguien los presenta y ellos se acoplan en el sentido de que encajan y ya se cumplió la maravilla conforme a un designio cósmico. Bueno, esa teoría del derecho lo que nos dice lo mismo, es el juez presenta los hechos y las normas, y ellos encajan, se acoplan, y él nada más que un simple intermediario. Eso es el siglo XIX. Quizá volvamos en un ratito al tema. Hoy ese método, ¿cuál es? Hoy ese método nos lo brinda Alexi, luego diré de dónde me parece que procede gran parte de la obra de Robert Alexi. Y lo que hay en Alexi, esto sería un tema para una investigación detallada, planteó la hipótesis, lo que hay en Alexi es una duplicidad. Es muy común que haya un primer X y un segundo X. También permítanme un consejo amistoso. Si ustedes quieren triunfar en la teoría del derecho, procuren tener 2 épocas, para que se hable del primer López y el segundo López. El primer Yering y el segundo Yering. Lo único que se mantiene firme es Hernández Marín, pero que solo ha tenido una época y encima era la mala. Pero conviene tener 2 épocas, y la hipótesis para estudiosos más profundos que pongo sobre la mesa es que hay un Alexi o 2. Yo creo que en esta cuestión metodológica hay dos Alexis. El Alexis de la teoría de la argumentación, que sería un constructivista ético que nos dice que busquemos la solución correcta para cada caso, tratando de representar en nuestra cabeza cómo decidiríamos nosotros, y en vez de ser nosotros seres tan limitados, pedestres, elementales, acomplejados, pues fuésemos seres humanos perfectamente racionales, imparciales, dialogando con otros seres tan racionales e imparciales como nosotros, en la habermasiana comunidad de habla, de diálogo, o en el perelmaniano auditorio universal. Hay una Alexia ahí cercano a una interesante teoría metaética, que es la conocido como constructivismo ético, y habría quizá un segundo Alexi, que es el Alexi de la ponderación, donde, y aquí hago una de esas simplificaciones que no son malintencionadas, pero quizás sí, hay el Alexi que nos dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer es pesar, ¿no? No es tanto llevar a cabo un proceso de raciocinio en el fondo moral muy complejo, preguntándose cómo decidiría este caso un juez perfecto, el parangón sería el juez Hércules de Dworkin, sino que vamos a pesar, vamos a constatar con esa escala triádica mucho, regular, poco, cuánto pesan los principios concurrentes, contradictoriamente concurrentes para cada caso, y vamos a constatar, y esta es la palabra problemática, pero vamos a conocer con la pretensión de un muy alto grado de objetividad cuál es el peso de cada uno de esos principios, a fin de que en nuestra decisión, la decisión del juez,
prevalezca y se imponga la consecuencia jurídica del principio que aquí pesó más. Esa es una pregunta para alexianos que dejo abierta. ¿Cuánto de compatibilidad e incompatibilidad, cuánto de similitud, cuánto de diferencia hay entre la Alexi de su magna obra, Teoría de la Argumentación Jurídica, y el Alexi de la fórmula del peso o el Alexi de la teoría de la ponderación? Ha habido dos grandes manifestaciones históricas, ustedes saben, y en el caso algo que ya venía sonando en este rato, dos grandes manifestaciones históricas de eso que desde Dworkin, o sea, en tiempos presentes, se conoce como teorías de la única respuesta correcta en derecho. Una, ya lo he dicho, serían las doctrinas que dominaron en Europa en el siglo XIX, que tenían, ya saben, su correspondencia exacta en el pensamiento jurídico norteamericano de la misma época, y que son la escuela de la exégesis en Francia y la jurisprudencia de conceptos en Alemania. 4 nociones sobre asuntos de los que ustedes saben más que sobradamente. Los franceses tenían la suerte de contar con el código, en aquellos tiempos en que se consideraba que el derecho por antonomasia era el código civil y el resto pues cositas accesorias que ahí podían ir imitando los postulados racionales de la legislación civil. Los franceses ya saben que tenían su código y en ellos operaba el llamado mito del legislador racional. Ese código no es obra fungible, coyuntural, perecedera de un legislador humano, demasiado humano, sino que ese código es obra definitiva de la razón jurídica perfecta. Porque al fin y al cabo es el producto de unas cámaras parlamentarias, de un sistema representativo donde, y aquí está el elemento russoniano, donde la comunidad se gobierna a sí misma a través de sus representantes, nadie tira piedras a su propio tejado y por consiguiente ninguna sociedad a través de sus representantes se va a dar unas normas que no se correspondan exactamente con las necesidades y las verdades de esa comunidad. Es decir, a través del legislador humano, para los franceses, se hacen presentes las verdades definitivas y casi las verdades eternas del derecho, solo que ahora ya no cobran, digamos, la forma, si se puede expresar de esta manera, del derecho natural, sino que son algo así como derecho natural positivado y definitivo en el código. Comparen, permítanme un paréntesis, y comparen con lo que dice, por ejemplo, Zagrebelsky acerca de cómo el derecho natural ya no es necesario en esta época, por cuanto que el derecho natural, que estaba por fuera del sistema jurídico positivo, ha emigrado al interior del derecho positivo, y las constituciones son positivación de los supremos mandatos que antes se nombraban y se invocaban en nombre del derecho natural. Muy potente la analogía, no es la primera vez que se afirma que el derecho natural ha al fin impregnado el derecho positivo, y lo ha impregnado para siempre, porque el derecho natural por definición no puede impregnar para 4 días. No es la primera vez que tal cosa se afirma, es la segunda como mínimo. Y obviamente tampoco ha sido Zagrebelsky el primero que ha dicho esto, lo dijo en el año 58 Günter Dürig en Alemania, dentro de una corriente a la que pronto aludí. ¿Y a los alemanes qué les pasaba? Los alemanes no tenían codificación, pero tampoco les planteaba eso mucho problema, por cuanto que ellos consideraban, aquellos alemanes de la jurisprudencia de conceptos, consideraban que los preceptos los elementos bajo los que hay que subsumir o que van a conformar la premisa normativa, la premisa mayor de ese elemental silogismo, no son enunciados presentes en el código, sino que son conceptos. Son conceptos, es decir, son una especie de entidades metafísicas que encierran el contenido necesario e inevitable de cualquier institución jurídica. A mí me gusta ejemplificar esto en la discusión actual del modo siguiente: cuando en nuestros países se ha debatido sobre si cabe o no el reconocimiento plenamente jurídico como matrimonio de la unión entre personas del mismo sexo, hemos escuchado argumentos de todo tipo, pero hay un argumento conceptualista que sigue presente, que es el argumento que dice: miren, esto no es político, no es moral, a mí ni siquiera me parece mal, etc. El problema es que lo que no puede ser, no puede ser, y así como el círculo por definición es circular y no es cuadrado, el matrimonio por definición
con necesidad ontológica es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, denle si quieren los mismos efectos, dicen ellos, a la unión de hombre y hombre o de mujer y mujer, pero no lo llamen matrimonio porque están utilizando erróneamente el concepto, porque los conceptos están cargados de contenido preciso e inmutable. Entonces los alemanes pensaban que el derecho se componía de esos conceptos inmutables, necesarios, cuyos contenidos la razón podía ir progresivamente descubierto y que básicamente habían sido ya puestos sobre la mesa, descubiertos y analizados por los juristas, por los grandes juristas romanos, por los juristas de la Roma clásica. No olvidemos, ustedes lo saben perfectamente, que aquellos grandes juristas alemanes del XIX eran además casi todos romanistas, y lo eran porque una parte de aquel derecho romano se seguía aplicando en los tribunales no como derecho romano, en el fondo, sino como derecho imperecedero, como verdadero derecho. Porque si ya contamos con la verdad de los conceptos, ¿para qué vamos a andar buscando otras cosas? Es más, hasta la codificación se nos convierte en un fenómeno prescindible, porque si tenemos la verdad, ¿para qué vamos a darle cartas al legislador? Cuando estoy hablando aquí de conceptos, hagan ustedes la analogía con lo que representan para muchas teorías actuales los principios. Pura metafísica jurídica que se trae desde el orden necesario del cosmos a la práctica judicial diaria. Esas teorías, la única respuesta correcta, como digo, aparecen indudablemente en Dworkin y hayan una síntesis más desarrollada, metodológicamente más desarrollada en Robert Alexy. Me gusta, y lo he dicho muchas veces, por ahí lo he escrito, subrayar que en mi opinión, también eso es discutible, el principialismo alexiano actual, o esto que llamamos el neoconstitucionalismo, aunque sé que la etiqueta o el nombre siempre se debate mucho, pero no deberíamos hacer objeto de un debate terminológico. Este neoconstitucionalismo es la síntesis de tres cosas, simplificando, pero creo que en el fondo es verdad esto que voy a decir. De la jurisprudencia alemana de conceptos, y nos ponemos de valores, y nos ponemos en los años 60 del siglo XX en Alemania, de Dworkin y de Alexy, que es el que aporta, repito, el prisma, el enfoque metodológico, el que nos dice cómo debemos razonar o qué tenemos que hacer para sacar de ese derecho perfecto esa decisión. Y aquí no resisto la tentación de hacer un pequeñito paréntesis para que nos preguntemos durante 3 minutos quiénes eran esos de la jurisprudencia de valores en Alemania. Es fundamental que conozcamos a nuestros ancestros, como os he dicho, que los conozcan ustedes, que son los principialistas. Porque creo que una de las enormes habilidades de Robert Alexy, que es un gran filósofo y creo que es el último gran filósofo del derecho alemán, al margen de que discrepemos de él o no, creo que una de sus grandes habilidades, uno de sus enormes méritos, es que él ha hecho la síntesis que no estaba quizá al alcance de otros. ¿Por qué? Porque Alexy es alemán, conoce la tradición del constitucionalismo alemán, él es un constitucionalista alemán, y Alexy funde ese constitucionalismo del que ahora voy a hablar un minuto, de la jurisprudencia de valores alemana, lo funde con Dworkin. Y eso significa que le quita a la jurisprudencia de valores la pátina de ultraconservadurismo político que tenía. Los de la jurisprudencia de valores, y ahora lo justificaré, eran ultraconservadores. Alexy es un tipo progresista, indudablemente, en su teoría política, al menos. Entonces, mediante Alexy lavamos la jurisprudencia de valores, pero sin renunciar a los contenidos fundamentales de esa jurisprudencia de valores. Esa jurisprudencia de valores, ¿qué nos decía? Se sintetiza en una frase, en una expresión, mejor dicho, que formulan allá por el año 1958 de un modo casi simultáneo aquel constitucionalista que se llamaba, Tübingen, que se llamaba Günter Dürig, y el Tribunal Constitucional alemán en la sentencia del caso Lüth. Y esa expresión es la siguiente: la Constitución es un orden objetivo de valores. La Constitución
es un orden objetivo de valores. Bueno, ¿y eso es una frase más o tiene alguna carga de profundidad? Tiene una gran carga de profundidad porque nos están contando que la verdadera Constitución, es decir, aquella que vincula a los tribunales, aquella que tiene que aplicar el Tribunal Constitucional y aquella que tiene que ser usada como parámetro en el control de constitucionalidad, no consiste en los enunciados que están escritos en el texto constitucional, en los artículos o parágrafos de la Constitución, enunciados, interpretables, quizá con altos elementos de indeterminación, etc. Tampoco la Constitución tiene exactamente que ver con la voluntad, que del modo que se quiera trata de hacer real el poder constituyente o aquella sociedad o aquel legislador, sino que la Constitución está en la idea, en su fondo, es un orden moral con contenidos precisos que son morales y por consiguiente no se puede aplicar la Constitución ni se puede hacer control de constitucionalidad sin un razonamiento moral, es decir, sin preguntarse cuál es el contenido verdadero y necesario de esos valores que son objetivos y que constituyen el verdadero cimiento, el verdadero núcleo o la verdadera esencia de la Constitución. Bueno, y ahora vamos al asunto malvado, pero creo que históricamente respaldable. Ayer decía en algún momento que lamento mucho que no tengamos sociología del conocimiento jurídico, que tengamos en nuestros países hermanos una muy débil historia del pensamiento jurídico, una muy débil historia del derecho, y que nos dediquemos a enumerar normas o sentencias sin hacernos algunas preguntas básicas, que es la pregunta de los por qué, y por qué aparece esta teoría, y por qué triunfa acá o allá esta concepción de lo jurídico, y a qué grupos o poderes sirve mejor o para cuáles es más funcional esta concepción del derecho, etc. No nos solemos hacer esta pregunta, pero hay algo que los mejores historiadores del constitucionalismo alemán han venido en las últimas décadas resaltando y que es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Quiénes eran aquellos constitucionalistas alemanes de los años 50, 60, 70? ¿De dónde venían? ¿Y a qué interés responden cuando sostienen, repito, que la Constitución es un orden objetivo de valores? ¿Quiénes eran antiguos nazis? ¿Qué habían sido ellos o sus maestros, los más veteranos de ellos, o sus maestros durante la República de Weimar? Terribles enemigos no solo del positivismo kelseniano, con una corriente absolutamente minoritaria en el pensamiento jurídico y constitucional de la República de Weimar, no solo habían sido enemigos de la teoría del positivismo, sino que en el plano político eran enemigos del republicanismo de la Constitución de Weimar. Eran antidemócratas. Ese constitucionalismo alemán de posguerra tiene dos ancestros, tiene dos antecesores, tiene dos maestros que irradian, esta es otra expresión, la Australungswirkung, el efecto de irradiación de esos valores sobre el resto del sistema jurídico, ¿no? Pero ¿quiénes eran los maestros que irradian su visión de lo jurídico, de lo social y de lo político sobre todo el constitucionalismo alemán de los 50, 60 y 70? Esos maestros eran básicamente dos, Carl Schmitt y Rudolf Schmemann. Es un lugar común, es un tópico que, como toda generalización, tiene sus excepciones en el constitucionalismo alemán, decir que todos los constitucionalistas alemanes, al menos hasta los años 90 del siglo XX, son descendientes, son hijos o nietos o de Schmitt o de Schmemann. Y eso se puede seguir el rastro genético, se puede seguir el árbol genealógico en las universidades, pero eso, para lo que aquí nos importa, tiene una consecuencia, más allá del detalle, una consecuencia interesante, que es lo siguiente: se venga de Schmitt o se venga de Schmemann, se viene del conservadurismo. Se viene del conservadurismo, del antirrepublicanismo y de una muy mala relación con la democracia representativa y con los procedimientos formales que hoy llamaríamos de la democracia parlamentaria. Hay una incompatibilidad grande. Tanto Schmitt, que fue el que acabó siendo radicalmente nazi, como ustedes conocen muy bien, como Schmemann, que es una persona muy religiosa, muy compatibilizada, era hijo de teólogo protestante y él acabó dedicando sus días
en la República Federal, mucho más a la teología que al derecho constitucional, tanto uno como otro, desde planteamientos en otras cosas diferentes, coincidían en señalar que el sistema parlamentario y de partidos llevaba a Alemania a la decadencia porque era el mundo de la disputa, el mundo del bla bla bla, el mundo de los intereses parciales, que iba radicalmente en contra, contravenía el verdadero interés del pueblo alemán y de la nación alemana, que se cristaliza en el Estado en cuanto representación, encarnación jurídico-política de esa nación. Y si nos olvidamos del radical Smith y vamos a Esmen, recuerden su teoría de la integración, aquella que ponía de los nervios a Kelsen y a la que Kelsen combatió en ese librito suyo, que por cierto yo traduje hace bastantes años y del que se va a publicar ahora una nueva edición, ese librito de Kelsen que se llamaba El Estado como integración. Decía Esmen, un Estado es un sentimiento de integración. El Estado, no hay más Estado que el común sentimiento de pertenencia a una empresa común con base en el sentimiento de una identidad compartida, de una identidad colectiva. Y decía Esmen, por ejemplo, la verdadera Constitución es la integración, no el texto constitucional. Pero si vamos a lo secundario, que es el texto constitucional, los artículos más importantes de la Constitución de cualquier verdadero Estado, y por tanto de cualquier verdadera Constitución, son aquellos artículos referidos al himno, a la fiesta nacional y a la bandera. Y decía el propio Esmen, que no era fascista y acabó siendo nazi, que el mejor ejemplo que había en su tiempo de Estado perfectamente integrado, de Estado que plenamente lo fuera, era el Estado fascista italiano. Porque nada mejor que esas ceremonias colectivas, que esos desfiles y que esas emociones compartidas entre miles o millones, para dar muestra de que ahí verdaderamente hay Estado. Bien, eran autoritarios, eran antidemócratas, muchos de ellos y muchos de sus discípulos se afilian, se suben con entusiasmo al carro del nazismo, ¿no? Siempre me tienta ese asunto, pero no me voy a demorar en él ahora aquí, no puedo ni debo. Pero en el 33 a los nazis se les plantea un problema logístico, que es, oiga, tenemos que meter más personas en las oficinas porque hay grandes filas de personas que vienen a afiliarse al partido nazi, pero es más, pongan delegaciones en nuestras oficinas en las universidades porque están viniendo todos los profesores a afiliarse al Partido Nacional Socialista. Pero es más, donde más falta nos hace personal es en las facultades de Derecho, porque apenas queda nadie ahí que no esté solicitando su carnet de afiliación al Partido Nazi. Es conocida, les invito a que averigüen por ahí la historia de Theodor Maus, uno de los padres de la Constitución, de la Ley Fundamental de Bonn. Miren este detalle, no debo perder tiempo en esto, miren este detalle. Theodor Maus militó en el Partido Nacional Socialista. Theodor Maus estuvo en la reunión que Carl Schmitt organiza cerca de Hamburgo en 1935 para expurgar de elementos judíos la ciencia jurídica alemana. Theodor Maus escribe en los años 30, todos estos en los años 40 dejan de escribir. En el 39 empiezan a pensar, y si perdemos la guerra, en fin, vamos a empezar a ir a misa de nuevo. Vamos a ir cambiando de color, de la camisa parda vamos a ir a una azulita y de ahí nos la ponemos blanca, ¿no? Pero Theodor Maus escribe en los años 30 que hay que eliminar el principio de legalidad en relación con la actividad policial. La policía es el elemento que defiende al Estado y por tanto no puede estar sometida la policía a trabas legales. Theodor Maus es uno de los que junto con Karl Arens escriben que hay que eliminar del pensamiento jurídico alemán la categoría de derecho público subjetivo, aquella que venía de Jelinek, y la idea de derechos subjetivos en general, porque es una idea liberal y judaica, porque todos los derechos son de titularidad estatal. Cuando un ciudadano tiene un derecho, no lo disfruta a título de propietario de ese derecho, sino en una especie de préstamo que el Estado le hace. Ese mismo Theodor Maus consigue infiltrarse en la comisión que elabora la Ley Fundamental de Bonn, apenas le había dado tiempo a quitarse el traje. Ese mismo Theodor Maus en 1954 es ministro de Cultura del Estado de Baviera. Ese mismo Theodor Maus, que en los años 50 llega a la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Múnich,
y cuando muere Theodore Mounce en los años 80 ya del siglo XX, muy mayorcito, estos nazis mueren de muy viejos, pues cuando muere muy mayorcito se descubre y lo demuestra el gran historiador Michael Stolais, que siempre había sido nazi y que era uno de los líderes en la sombra y el que escribía los programas del más radical Partido Nacional Socialista Alemán. Bueno, ese puede ser un caso anecdótico, pero el caso es que son conservadores. ¿Y qué les sucede en esos años 50? En los años 50 el constitucionalismo conservador alemán, expresión que es sinónima de el constitucionalismo alemán, tiene un problema, que es, oiga, ya otra vez tenemos elecciones, tenemos democracia, tenemos partidos, tenemos parlamentos y no podemos repetir las consignas antirrepublicanas de la época de Weimar. Luego, nos asusta el que pueda mañana ganar el Partido Socialista. ¿Qué va a ocurrir con nuestras sacrosantas instituciones? La familia, la propiedad. ¿Qué va a ocurrir con la familia y la propiedad, por ejemplo, si mañana gana el Partido Socialista y trata de trastocarlo todo? Entonces dicen, agarrémonos a la Constitución, pero agarrémonos a la Constitución ¿cómo? A lo que la Constitución dice, eso es mero etéreo, interpretable. No, hagamos una Constitución a nuestra medida ultraconservadora, a nuestra medida reaccionaria. Digamos que la Constitución es un orden objetivo de valores y de esa manera cualquier reforma progresista que se pueda intentar, si tenemos la desgracia de que la izquierda vence en unas elecciones, podrá ser declarada inconstitucional por atentar contra los más sacrosantos valores morales objetivos que son nuestros valores constitucionales. Ahí está la raíz. Y yo diría, formulo una hipótesis con ánimo de provocación, pero para que investiguemos. Siempre que al texto constitucional se le añade o se le opone un absoluto moral, es para obviar el texto constitucional. No hay cualquier absolutismo moral que trate de contarnos que el fondo de la Constitución es una verdad moral suficientemente precisa, ese es un absolutismo anticonstitucional, enemigo de la Constitución. Inconstitucional, porque nos hace ver que ese núcleo de la Constitución no refleja acuerdos sociales, históricos, contingentes, coyunturales, etc., sino que el núcleo de la Constitución solo puede ser la verdad, y la verdad no puede estar a expensas, no puede estar a merced de los cambios de opinión política, de los cambios de mayoría parlamentaria, etc. El arte de Robert Alexy está en que él pasa por la terminología de Dworkin, o por algunas categorías de Dworkin, ese principialismo, ese moralismo, y que además reviste su teoría de un lenguaje presuntamente analítico, es decir, le pone a una caricatura, me disculpan, ¿no? Esto voy a ser injusto con Alexy. Escribe varias veces si P entonces Q, y uno dice, bueno, este ius naturalista no puede ser, ni ius moralista a la vieja usanza tampoco, et pur si muove. Pero sin embargo, algo hay de la vieja pretensión de que, tanto frente a la Constitución misma como al legislador legítimo, debemos oponer unos límites que son límites morales y que son los límites de nuestra moral. Miren, otra consigna para si alguien quiere hacer un poquito de historia y un poquito de sociología constitucional. Oye, aquí no hay que decir c'est la fe, sino c'est la foi. Busque la fe. Busque la fe. No nos damos cuenta de cuánto de religión sigue existiendo en el trasfondo de la actual teoría del derecho. Y no nos damos cuenta de que tal vez una parte no desdeñable de nuestros conflictos entre positivistas, no positivistas, etc., siguen siendo conflictos entre creyentes y no creyentes, entre personas de fe y escépticos. Síganme esa pista, porque la diferencia es que de finis para acá, yo diría que ya no hay ningún creyente o ningún ius moralista con base religiosa que invoque un derecho natural teológico, sino que todos se han acostumbrado ya a invocar principios cuyo contenido casualmente coincide con los dogmas de su fe, y con un efecto perverso, puesto que se ha convertido
la religión propiamente dicha en religión civil y el iusnaturalismo en constitucionalismo, en algunos países los poderes verdaderamente dominantes, los poderes políticos y económicos verdaderamente dominantes en esos países se han dado cuenta de que es mucho más fácil manipular valiéndose de la religión civil. Es decir, tomando esas teorías del derecho y tomando metodologías en el fondo tan difusas como la de la ponderación para hacer que los tribunales de esos países, magistrados y jueces de altas cortes nombrados por el mismo poder que no quiere control, acaben decidiendo como al poder conviene, pero dando la apariencia de que deciden con un método de absoluta y excelsa objetividad. Fíjense esta analogía. Dicen los historiadores que ¿qué les pasaba? Otra vez la analogía, ahora va a ser jurisprudencia de conceptos y no constitucionalismo actual. Dicen algunos historiadores alemanes que en realidad lo que movía la jurisprudencia de conceptos, en cuanto al siglo XIX, era el interés en darle un contenido inmutable y firme a lo jurídico, más allá de las voluntades de la monarquía constitucional. Es decir, se amarraban a decir, no, la propiedad es lo que es y es esto, ¿no? El matrimonio es lo que es y es esto. Y con eso limitaban los poderes normativos, en aquel entonces, del monarca, del rey, a aquellas peculiares monarquías constitucionales, porque decían, mire, no, esto no lo puede usted reformar, aunque usted tenga ese poder soberano, ese poder normativo, no lo puede usted reformar porque va contra la naturaleza de las cosas, contra la esencia ontológica. El gran salto que hemos dado, que hemos pasado de lo ontológico a lo ético, pero sin abandonar la metafísica. Es decir, y ahora lo que importa es que al legislador legítimo que dicta una norma que en nada es antinómica, formalmente antinómica, lógica o semánticamente antinómica, con lo que la Constitución dice, con lo que la Constitución se lee, se trata de decir cómo, aunque no haya esa antinomia lógica o semántica, podemos declarar inconstitucional la ley, porque va contra esencias, en este caso esencias morales, en el caso de la jurisprudencia de conceptos era contra esencias conceptuales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Y no me detengo apenas en esto, y ayer lo mencioné en una intervención. ¿Qué tenemos? Tenemos una historia de la teoría jurídica de continuos vaivenes entre el optimismo y el escepticismo. El siglo XIX fue un siglo de tremendo optimismo. ¿Cuál optimismo? El derecho es perfecto, aplicarlo es muy fácil, el método es perfectamente manejable, aprendan a subsumir o a hacer sencillos silogismos y ya está. Eso se destruyó con el paso al siglo XX por obra de tantos escépticos que atacaron combinadamente, podríamos decir los aliados escépticos. En el paso, el segundo Jering, en las últimas décadas del siglo XIX, Kelsen, el sociólogo jurídico, el realismo jurídico escandinavo, el realismo jurídico norteamericano que destruye el formalismo de la teoría formalista de decisión judicial en los Estados Unidos, la escuela de derecho libre, no dejan títere con cabeza. ¿Y afirman qué cosas? Afirman, uno, los sistemas jurídicos son imperfectos. Dos, la única manera de identificar lo que el derecho es con algún sistema de reconocimiento, no voy a usar ahora una primera exacta, empírico. O sea, leyendo las normas que hizo un legislador, o sea, averiguando cuáles son las normas que efectivamente se aplican en la bucovina, pensemos en Ehrlich. Pero no es mediante una reflexión moral o metafísica. Todo eso decae, todo eso se acaba. Se acaba hasta que se produce la crisis de la Segunda Guerra Mundial y hay una necesidad de volver a certezas que nos den el poder a los juristas. Mire, el escéptico kelseniano, el escéptico realista, el escéptico de la Escuela de Derecho Libre, le está reconociendo un enorme poder a los jueces porque le está reconociendo discrecionalidad. Y entonces, el escéptico empieza a preocuparse, y creo que aquí lo mencionábamos, por cómo elegimos y formamos a los jueces. Lo que al escéptico, al antiformalista, más le preocupa es quién nombra a los jueces, cómo es la carrera judicial, los jueces qué cosas estudian, qué grado de autoconciencia metodológica tienen, de dónde lo sacamos,
quién metemos, a quién eliminamos, porque sabemos que una parte considerable del poder social está en ello. Ese fue el impulso que trató de darle en Alemania a la formación de los juristas en la Escuela de Derecho Libre, acuérdense de Fuchs, de Kant, Horowitz, etc. Si tanto depende de los jueces, porque el sistema jurídico es tan poco perfecto, oiga, presten atención a los jueces y dejen de marear los conceptos. Hoy diríamos, olvídense de los principios y mire a ver de dónde salieron esos magistrados constitucionales que los van a aplicar. Llega la necesidad de nuevas certezas. Después de la debacle, la catástrofe del nacionalsocialismo, llega la necesidad de pensar que tenemos un derecho que no queda en sus contenidos esenciales sometido a las veleidades de sujetos indecentes como Hitler, o como Mussolini, o como Franco, o como tantos. Y entonces hay un retorno medio camuflado del derecho natural, de la mano, ya lo he dicho, de juristas y ante todo constitucionalistas que no se quieren confesar ius naturalistas, pero que quieren seguir conservando el poder, porque vuelvo al razonamiento en el que estaba. Mientras que los escépticos les reconocen un enorme papel a los jueces porque reconocen la discrecionalidad judicial y piensan, ahí tenemos un problema, y cómo controlamos eso para que no degenere en absoluta arbitrariedad, los confiados, los de fe, no quieren reconocer ese papel a los jueces, se lo niegan aduciendo que presuntamente los sistemas jurídicos son en su fondo perfectos, y eso, esta es otra hipótesis de trabajo que les lanzo, eso viene a ser siempre o casi siempre una forma de que los profesores nos aseguremos el dominio. Quien habla desde el oráculo tiene el poder, ¿no? Y ahí se va a producir, y en algunos de los países de ustedes, y un poco aquí también, deberíamos ponernos a estudiar de qué manera se produce esa especie de conjunción judicial profesoral. Es decir, en las grandes universidades los grandes profesores dicen cuál es el verdadero contenido de los principios, e inmediatamente ellos pretenden o asesorar a los jueces o ser ellos mismos nombrados jueces de las altas cortes para imponer su verdad personal como verdad constitucional. Entonces, se presta menos atención, miren qué interesante la hipótesis para un buen análisis entre normativo y empírico, se deja de prestar atención, por ejemplo, a la sociología judicial o a la psicología judicial o a la formación de los jueces, en el momento en que se carga de esos atributos de perfección el derecho a efecto de que los jueces lo manipulemos nosotros, manipulemos los sacerdotes de la palabra jurídica, que somos básicamente los profesores. Y al revés, cuanto más énfasis se pone en la formación judicial, siempre vamos a encontrar teóricos con un alto componente de escepticismo frente al derecho mínimo. Vamos a encontrar pensadores de lo jurídico críticos con el derecho. Plantéense este otro asunto. Si los sistemas jurídicos son perfectos, ¿cómo hacer crítica al derecho? ¿Cómo se iba en el siglo XIX a criticar el Código Civil francés? Si era la suprema y excelsa producción, el definitivo producto de la razón. Tenían que ser necesariamente marginales aquellos marxistas o el Marx de la cuestión judía que decía, oiga, pero es que por detrás hay unos intereses de clase, un modo de producción, etcétera, etcétera. Oiga, ¿este tipo de qué habla? Este simplemente no entiende el derecho. Bueno, la crítica jurídica se produce en el momento en que decae ese optimismo de la razón, se produce en la transición al siglo XX. Ahora meditemos sobre esto. ¿Cómo criticamos los sistemas jurídicos de nuestros países? Si estamos diciendo que más allá de esta o aquella palabra de tal o cual artículo de la Constitución está en el fondo el derecho natural, está la verdad objetiva, es la verdadera Constitución. ¿Cómo critica usted un sistema jurídico del que está diciendo que es perfecto, pero con un grado de perfección que es perfección moral? Se hace imposible. Y eso es, otra hipótesis provocativa, eso es lo que al poder le interesa. Y ahora me voy a permitir un atrevimiento mayor. Ahí está la explicación de que el neoconstitucionalismo haya triunfado en Latinoamérica. Ahí está la constitución de que Alexis se le haga, al gran Alexis, se le haga muy poquito caso en Alemania,
y muchísimo caso en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque su teoría del derecho es funcional en Latinoamérica y no lo es para los humillados, no lo es para los ofendidos, no lo es para los pobres, lo es para los poderes establecidos. Piensen por qué los más entregados neoconstitucionalistas en sus países, suelen ser los profesores de las universidades privadas más caras. Mediten sobre eso. O a lo mejor es que Marx no supo ver que el capitalismo terminaría porque los capitalistas se harían el harakiri. Es decir, que conseguirían las clases económicamente dominantes colonizar las universidades más costosas donde solo estudian ellos, para que una vez que tienen el poder académico, destruir el sistema capitalista y opresor y desigual desde dentro. Mentira, no se crean esas cosas. Subsumir, ponderar, son dos caras de la misma moneda, son dos operaciones diferentes, pero tienen una función común, que es presentar la decisión judicial como producto de una operación cuasi mecánica, objetiva, sencilla, que en el fondo puede hacer cualquiera, aunque tenga una formación muy elemental, y por eso no nos importa que las Cortes Constitucionales arriben juristas con muy escasa formación, porque con enseñarles el método y los 3 pasos ya tienen más que suficiente para decidir con la misma plenitud con que decidiría el mismísimo Yering o el mismísimo Savigny, o en lo que nos importa más, o el mismísimo Tomás de Aquino. ¿Quiere esto decir aquí, acabo, último minuto? He manifestado en lo que he dicho algún escepticismo frente al valor de las teorías de argumentación. Yo sé, ese era un poco el lema de la teoría de argumentación de esta reunión, y yo sé que a ustedes les interesa el tema de la teoría de argumentación. Yo creo en la utilidad de las teorías de argumentación, yo creo en la utilidad de muchas de las cosas que ha escrito Alexis y que antes de él nos aportaron Perelman, nos aportaron Fibel, Recasel Sitges y tantos otros, y que resultan muy útiles los esquemas de Turing, etc. Pero dentro de los que simpatizamos con la teoría de argumentación están establecidos 2 grupos muy claramente. Uno, aquellos que creen que la teoría de argumentación nos proporciona algún tipo de instrumental intelectual o de raciocinio para hallar la única decisión correcta para cada caso, o casi. Es decir, los que toman de Perelman el elemento del convencer al auditorio universal, y creen que eso, más allá de un modelo contrafáctico muy bonito, es algo manejable y que se puede hacer realidad. Y por otra parte estamos, porque les estoy contando que parte de la teoría de argumentación me interesa a mí, los que creemos que por ahí se están desarrollando herramientas bien útiles para detectar determinadas justificaciones a las decisiones que son incorrectas, porque contienen falacias, porque no están suficientemente desarrolladas, porque no se agotan los argumentos necesarios, porque algo similar a lo que se ha estado hablando aquí esta mañana por boca de Jordi. Yo creo, y va a la provocación última, que tenemos que rescatar la teoría de la argumentación de las jarras de los sacerdotes. Es decir, ha vuelto a caer en las manos de los justnaturalistas, aunque es un poco injusto llamarlo exactamente así. Teníamos un magnífico instrumento para analizar sentencias o para enseñar a los jueces a construirlas con estándares de racionalidad mejores que los anteriores, y hemos derivado nuevamente, han derivado nuevamente la teoría de la argumentación hacia una rama de la teología o de la teología moral, que en el fondo sirve, y en el derecho también, para que el teólogo de guardia diga siempre que él es el que conoce la solución única correcta para cada caso, que la conoce por cuanto que él en su fuero interno argumenta muy bien consigo mismo, como si estuviera ante el auditorio universal, y que nos la imponga como único camino, única verdad y una única vida. Está bien ser iusmoralista, nosotros está bien, es legítimo, es necesario, necesitamos, los que tenemos la razón necesitamos un enemigo potente, pero va siendo hora de que seamos un poquito más sinceros y que llamemos a las cosas por su nombre. Si usted es un absolutista moral, preséntese a las elecciones
poniendo en su programa político sus valores morales y mira cuántos lo apoyan, pero no trate de convencer a los jueces para que en cada ocasión decidan haciendo pasar la aplicación de los valores morales de usted, señor profesor, como resultado indubitado de una ponderación perfecta que sigue 3 pasitos. Esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Bueno, brevemente pasamos por el tiempo, digo, a una posibilidad de preguntas que tengan, reflexiones. Sí, Tiago. Bueno, 3 cositas muy rápidas. La primera es si en tu concepción de positivismo es posible o no la aplicación de la teoría de la derrotabilidad. La segunda, si tu concepción cambia desde un punto de vista positivismo incluyente, lógico incluyente. Y la tercera es que ahora, hace poco tuvimos en Brasil una ley que le ordena al juez que cuando invoque princípios jurídicos o valores jurídicos, la decisión también debe tener la idea de la consecuencia práctica de la decisión. O sea, hay que plantear lo que es práctico, además de los valores jurídicos más abiertos. Y si en tu concepción esos 2 patrones juntos pueden de hecho estar juntos o no. No, voy a responder muy rápidamente. Muy rápidamente, en serio. Lo de la derrotabilidad, yo en verdad nunca lo he entendido. Una vez intenté escribir una cosa sobre eso, me salió medio mal, porque creo que es una idea incomprensible. Unas normas son derrotables por otras normas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay dentro del mismo sistema normas positivas que establecen excepciones a otras, cuando se aplica la excepción no se aplica la regla, y por tanto podemos decir que la regla cedió ante la excepción. Bueno, pero no es ese sentido el que usa la actual teoría del derecho para hablar de la derrotabilidad, sino que hay normas explícitas que son derrotables por principios implícitos, es decir, que no puede estar acotada de antemano la lista de excepciones posibles a la aplicación de una norma. Bueno, ahí la teoría de la derrotabilidad va de la mano de la teoría iusmoralista del derecho. La teoría iusmoralista del derecho, este tipo de teoría que he estado yo debatiendo, no sobrevive sin una teoría de la derrotabilidad porque se trata de justificar que la norma moral, a la que el neoconstitucionalismo suele llamar principio implícito, derrote a la norma legislada expresa que establece un tratamiento para todos los casos y que lo derrote en un caso. Luego, es volver a lo mismo utilizando otros términos. Es una manera nuevamente, de disfrazar viejas ideas con conceptos de impronta aparentemente analítica. 2. El positivismo incluyente. Tampoco me ha quedado muy claro nunca lo que es eso. No propiamente el incluyente, pero el lógico incluyente. El lógico incluyente no sé cuál es. Pero no sé cuál es, verdaderamente no sé cuál es, pero es culpa mía. Quiero decir, no le pongo mucha atención a los que pretenden combatir el positivismo por la parte de atrás. El positivismo de un poquito nada más, solo un besito, bueno, por ahí se empieza. Yo soy positivista excluyente y por tanto creo que esas soluciones, creo que es mejor ser iusmoralista, es más coherente ser iusmoralista, después iusmoralista con mucha coherencia, que ser positivista incluyente, creo que habría que matizarlo. Y que, a ver, una norma le puede pedir al juez que haga cualquier cosa, le puede pedir al juez que ore, que se arrodille, que se lave las manos, que invoque a Dios en su sentencia, que mencione las consecuencias jurídicas posibles, las consecuencias prácticas posibles de su fallo. Bueno, sí, le puede pedir cualquier cosa, pero yo creo que eso no cambia nada. El cálculo de consecuencias futuras de las decisiones es un elemento consustancial del razonamiento, del viejo canon teleológico, del viejo razonamiento teleológico. Cuando usted hace una interpretación teleológica, tiene que identificar el fin de la norma, o atribuirle a la norma un fin, y después tiene que decir de las interpretaciones posibles cuál es la que hacia futuro va a dar una mayor satisfacción a ese fin de la norma. Ese es
razonamiento prospectivo, es un razonamiento consecuencialista. Bueno, si los jueces no son capaces de saber lo que pasó ayer, ¿cómo van a saber lo que va a ocurrir mañana? Claro, sí. Muy bien. El colega de Bolivia. Sí, gracias. Profesor, ya antes crítica a las distintas teorías en relación al derecho, a los sistemas jurídicos, a ese debate entre los extremistas y de repente quienes definitivamente han de optar por plantear que el derecho es un mito, nada más, porque no parece haber solución, luego de la crítica al problema que nos preocupa a todos. Es decir, sin asumir un optimismo, ¿cuál sería la solución que nos permita crear un nuevo derecho? Porque estamos convencidos que en la actualidad los sacerdotes, a que usted hacía referencia, son en gran parte también los medios de comunicación social funcionales a los poderes, son los diferentes gobiernos en los diferentes estados sometidos a poderes económicos más grandes, lo que todavía algunos decimos que es el imperialismo. Y bueno, esa teología moral de la que nos ha hablado también es funcional en definitiva al sistema capitalista, que nos tiene en las condiciones actuales de prácticamente destrucción de la humanidad en que nos encontramos. Entonces, frente a esa situación, tema de fondo, el poder político, el poder económico que influye en el derecho y en definitiva lo hace un mito, hace que no nos ayude a solucionar los problemas. ¿Cuál es el camino a seguir? Mire, en el caso de los países latinoamericanos que tienen el epígrafe de tener gobiernos populistas, como usted también lo decía, a pesar de tener ese rótulo que ya de hecho importa una carga política de rechazo a esa opción por el mero hecho de ser catalogados como populistas. Sin embargo, se ha visto la necesidad de crear un nuevo derecho, de hacer que el derecho se aproxime en alguna medida a satisfacer las demandas de las mayorías de una población. Le pido que redondee para... Sí. para Entonces, Claro. sin lanzar, digamos, a un tema ya estrictamente político, algunos, reitero, que pertenecemos a esos países, con esos gobiernos que han asumido ese llamado neoconstitucionalismo, o sin asumir, reitero, esa teoría, han posibilitado que sus constituciones avancen hacia lo que es, por ejemplo, la verdad material por encima de la verdad formal. Tenemos la esperanza de que ese es el camino. ¿Cuáles sus consideraciones al respecto? Muchísimas gracias, muy interesante tu cuestión. Muy brevemente, buscando como siempre la síntesis y la polémica. Si los poderes económicos determinan el derecho no puede cambiar los poderes económicos. Es decir, no podemos ser deterministas y pretender hacer la revolución a través del derecho. Por tanto, si realmente el capitalismo o los poderes económicos están determinando lo jurídico, nunca vamos a hacer la revolución desde los boletines oficiales, sino que si acaso la haremos o no la haremos, o podemos hacerlo o no, en las calles. Es decir, no podemos caer en esa contradicción
Es decir, frente al determinismo económico, nosotros utilizamos la Constitución o la legislación para cambiar el sistema económico. Bueno, entonces que no era determinista. Entonces estamos negando el punto de partida. ¿Crear un nuevo derecho o no? Bueno, depende. Vaya por delante mi respeto y consideración a lo que se está haciendo en países como el suyo y a los indudables progresos sociales que se están llevando a cabo, aunque desde acá muchos lo llamemos populismo. Vaya por delante mi respeto. Y lo que voy a decir ahora no tiene que ver con su país o con otros países hermanos. Pero crear un nuevo derecho, eso es una expresión vacía. Si a mí me preguntan, ¿usted cree que en España ¿quiere que en España se cree un nuevo derecho? Digo, ¿cuál? Porque por ser nuevo no es bueno. Es decir, virgencita, que me quede como estoy. Y que me quede como estoy significa cuáles son mis derechos ahora, cuánto me importan los derechos que tengo ahora, qué garantías tengo, empezando por las garantías procesales ahora, qué voy a ganar a cambio y cuánto de esto que tengo ahora voy a perder. Entonces, después de que hayamos echado esa cuenta, yo le diré si me interesa, o le diré a mi interlocutor, quien sea, si me interesa o no ese nuevo derecho. Pero tenemos los juristas que ser un poquito más humildes, ¿no? La sociedad, hay un viejo libro francés que dice que la sociedad no se cambia por decreto y es cierto, ¿no? No vamos a modificar las bases del sistema social mediante la acción meramente jurídica de ciertas élites que son las élites legislativas y que son tanto más élites en los países donde con menos pureza funciona el sistema democrático. Estamos en tiempos de un constitucionalismo paternalista. Hay un constitucionalismo paternalista en la idea, y es una idea de aplacar el peligro de la revolución. Yo no soy un revolucionario, pero puedo de todas maneras pensar que se quiere aplacar el peligro de la revolución. Les estamos diciendo a las clases humildes o a las clases oprimidas, no, tranquilas, que nosotros desde el gobierno, ya nosotros desde el Parlamento, vamos a hacer un derecho nuevo que les va a proteger a ustedes mucho más. Por tanto, no luchen, no protesten, no se manifiesten, no se rebelen, no nos controlen, confíen en nosotros que somos sus padrecitos. ¿Entiendo? Insisto que no estoy hablando de un país en particular y estoy haciendo una caricatura de cualquiera. Al fin y al cabo, un derecho nuevo, un derecho reformado, un derecho con más o menos cambios, si somos demócratas tenemos que pensar que ha de ser un derecho que nazca de la voluntad social libre y lo menos manipulada posible, sea por los medios de comunicación, sea por la propaganda política, etc. Y eso empieza por educación, por cultura, por ciertos derechos sociales, etc. El problema ahora, y ven que esto late en el fondo, que creo que tenemos que derribar un mito, ¿no? Los que todavía nos sentimos un poquito de izquierda, yo no tengo un empacho en definirme como un poquito de izquierda, yo me defino como socialdemócrata y me quedo tan tranquilo. Lo que todavía nos sentimos un poquito de izquierda, tenemos que emprender una nueva lucha política para desplazar a los usurpadores. Los espacios de la izquierda han sido usurpados por quienes, en España, por quienes combaten a Franco, ¿no? Ya hace 70 años que murió, ya está bien. Entonces, uno toma una serie de consignas o de tópicos políticos y con eso se legitima como peligrosísimo izquierdista a fin de que nada de lo que de verdad importa cambie y que cada uno pueda seguir cobrando de donde cobra, viviendo en la calle que vive y perteneciendo a la clase social a la que pertenece. Tenemos que expulsar, los que nos sentimos de izquierdas, a los usurpadores, a los que han invadido nuestro territorio, porque miren, todos los hijos de rico que iban al colegio conmigo, a que a mí me enviaron en mi ciudad Gijón, todos los hijos de rico vestían el mismo abrigo Loden, se peinaban con brillantina o gomina, etc. Hoy, no solo los hijos de rico, pero todos los hijos de rico llevan un pañuelo palestino en el cuello. Voy a sacar las manos así, ahora si me decís que soy religioso, ¿no? Pablo. Bueno, lo único, estoy de acuerdo contigo en todo, digamos, pero no puedo estar de acuerdo en alguna de las maniobras argumentativas que hacemos, y me voy a centrar en la que hacemos en torno a Dworkin. Dejamos que a Dworkin se lo secuestren y un naturalista rancio, como pasa en Argentina con Vigo. Lo dijo él. Rodolfo Vigo de pronto se transmitió
y se transformó en alguien discutible. Se está grabando. Lo peor que se está grabando. ¿Por qué? Estamos en streaming. Ingresa, como quien dice, con ensayo de Dworkin, después de un momento determinado. Pero es un típico y un naturalista de toda la vida. Todos los que somos medio grandes lo conocemos de toda la vida. Entonces, ¿por qué Dworkin realmente se transforma en esto? Yo creo que en parte por estas críticas a veces excesivas que formulamos. Somos muy poco caritativos con Dworkin. Por ejemplo, quieren la tesis de la respuesta correcta. Permanentemente estamos pervirtiendo lo que Dworkin quiere defender por la tesis de la respuesta correcta para cuestionarlo o discutirlo de manera más fácil. ¿Quieren ver a alguien que defiende la tesis de la respuesta correcta y adopte un enfoque dworkiniano? Retrocedan la cinta, la dichosa grabación y vean a Jordi hablando hace un rato. ¿Cuál es la tesis de la respuesta correcta de Dworkin? ¿Por qué dworkiniano? A pesar de estar en un campo que no es el campo en el que Dworkin se maneja. Sostengo que hay una verdad. Lo dijo bien claro, la verdad está o no está, las afirmaciones fácticas son verdaderas o falsas. ¿Qué tengo? Tengo un déficit de acceso a la verdad. ¿Cómo lo voy a suplir? Mediante un intento de establecer criterios que me permitan, en última instancia, valorar los distintos intentos de aproximación. En esos criterios, ¿qué voy a tener en cuenta? Cuestiones metodológicas, cuestiones epistémicas, cuestiones relacionadas con los hechos y criterios de valoración moral y política. Si Jordi, que está trabajando en el campo de los hechos, acepta la tesis de la respuesta correcta prácticamente en términos de Dworkin, ¿cómo luego nosotros nos ponemos tan duros cuando lo que hay que discutir son cuestiones que no tienen que ver con si hay alguien embarazado en la sala, sino si la dignidad de alguien embarazado en la sala fue objeto de violación? Solo 30 segundos porque tengo que dejar. No, 30 segundos nada más lo siguiente. Hay un salto argumentativo también, yo creo, en tu exposición, que es la siguiente. Y por aquí también creo que puedo defender a Jordi. Una cosa, pero sí, ya lo sé, y a favor mío también, lo puedo hacer luego mía. Es un provocador controlado. Una cosa es que sabiendo que la verdad, que en lo fáctico, en lo empírico, la verdad existe, y digamos, le digo al juez, puesto que la verdad existe, juega dando por sentado que la verdad existe y trata de acercarte en tu valoración de la prueba lo más posible a la verdad que existe. Una cosa es que digamos eso, y otra cosa es que saltemos del plano fáctico al plano normativo, y digamos en el plano normativo, la verdad, además como verdad moral, también existe, y existe de un modo perfectamente paralelo o simétrico a la verdad empírica, y por tanto tu juez busca la verdad moral que existe como tienes que buscar la verdad empírica que existe. Creo que ahí está el salto. Nadie, los que somos poco dworkinianos no atacaríamos a Dworkin si se hubiera quedado donde se queda Jordi, pero es que el problema es que Dworkin se mete donde Jordi prudentemente se detiene. Jordi, ¿te da por satisfecho por la respuesta o querés hacer No, alguna acotación? yo solo añadiría algo. Quisiera defender a Dworkin en este punto, porque el pobre hombre, desde luego, no puede ser confundido con Ferrer. Ahora saldría ganando. No, el amigo Pablo, con amigos como Pablo, para que quiera uno enemigos. El amigo Pablo parte de una premisa muy dworkiniana. Esto es que no hay diferencia entre el ser y el deber ser, que es lo que acaba de decir Tom. Es decir, una vez partes de esa premisa, entonces efectivamente crees que se hace lo mismo con los valores morales que con los hechos. Yo, como a diferencia de Dworkin, creo que hay una gran división, que una cosa son los hechos y otra cosa son los valores. Lo que creo que se puede hacer con los hechos no se puede hacer con los valores. Y por eso, precisamente, a diferencia de lo que sostendría Dworkin, cuando empiezan las decisiones políticas, yo digo que la teoría ya no tiene nada que decir. Y esa nunca sería una respuesta de Dworkin para ese problema. Muy bien, bravo. Rafael, diría yo,
hecho la última pregunta. ¿Vos tenés, alguien más que tiene una pregunta? Bien, no, está bien. Sumamos una, ¿te parece bien? Sumamos Sí, una. vamos Rafael, y sumamos una, o una si es breve esa, sumamos una tercera, ¿ok? Rafael. Un solo comentario, a uno le da... Se levanta todo. Esto, para uno que hace teoría del derecho, es como ser un niño y estar en una juguetería, digamos, ¿no? Es una cosa... Llegó el dueño. Dulcería. Llegó el dueño de la juguetería. Llegó por favor. No, me levanto porque antes me han dicho que no se me veía. No se le Me escucha. parece muy bien. Yo tenía que pedir la palabra por alusiones, ¿no? Por la observación que has hecho, no sé si nadie ha cambiado de opinión. Bueno, no he cambiado de opinión en un aspecto que es relevante para tu intervención. Y es lo siguiente. Yo soy seguramente, bueno, estoy convencido, ¿no? Porque seguramente quiere decir probablemente de que me calificarías como positivista, ¿eh? Aunque no soy un positivista en el sentido en que tú utilizas la expresión, que es más o menos lo de la de Hart, ¿no? Que no comparto tampoco la caracterización que hace Hart del positivismo como la separación del derecho y la moral y estas cosas. Pero vamos que digamos que sí, soy de los tuyos, dicho real. Pero hay una cosa, ¿no?, que yo no he hecho nunca, y ha sido criticar a los naturalistas. Y por una razón muy simple, por lo que tú dices que es una cuestión de fe. Y no hay ninguna posibilidad, ¿no?, de convencerlos de lo contrario. E incluso respeto a los naturalistas, a los que no piensan como yo. E incluso pues si alguien es un naturalista aquí y pone sus ideas de naturalistas, no seré yo quien lo critique. Sí me levantaré ofendido si el naturalista critica al positivista diciendo porque estamos desfasados, que somos contradictorios y una serie de sandeces que incluso si es un grupo amplio me quedaría, pero no lo soportaría en un grupo más o menos reducido, porque hasta ahí no podíamos llegar. Y otra cosa que quería, hasta ahí no podía soportarlo, ¿no? Pero y otra cosa que quería realizar, otra observación que quería realizar también respecto a tu intervención, es que has dicho algo así como todos somos kelsenianos, incluso los naturalistas, me ha parecido decir. Yo no soy kelseniano en ningún aspecto, ¿no?, de las tesis importantes de Kelsen, no de su teoría política, que puedo aceptar en gran medida, ¿no?, su defensa de la democracia, etcétera, esas cosas, ¿no?, pero su teoría jurídica, el núcleo de su teoría jurídica, que es su concepción de la norma jurídica y su concepción del sistema jurídico, me parece completamente equivocado. Y de hecho, yo no baso ninguna de mis ideas en Kelsen. Si yo en mi libro cito a Kelsen, siempre es para criticar. Siempre. El único aspecto que estoy de acuerdo con Kelsen es que la norma jurídica es positiva. Pero más allá de eso, claro, mi acuerdo con Kelsen no va a ser. Muchas gracias. Por favor, últimas dos preguntas. Doctor, Sí. me emociona su pasión y su vehemencia por declararse un positivista excluyente. Y en función de eso, quiero, para quedar bien clara acerca de lo que usted defiende, si usted cree realmente que existe un sistema de normas autosuficientes que se abastecen por sí mismas, más allá de su contenido, que provienen de una norma hipotética fundamental que deja por fuera el saber jurídico prudencial. Yo tengo un libro sobre la norma hipotética fundamental, norma fundamental kelseniana. Bueno, creo que es un artefacto absolutamente prescindible en la teoría de Kelsen. Sería largo explicar por qué Kelsen llega a eso, explicar mi hipótesis de por qué Kelsen llega a eso, es consecuencia de su neokantismo, de su tajante separación entre Sein y Solem, entre ser y deber. Creo que en ese sentido es una explicación, dicho ahora con mucha simplicidad, da una explicación mucho mejor Hart con su regla de reconocimiento, que no deja que tengamos un expediente sumamente fácil,
o el mismo Bobbio cuando dice que bueno, detrás de lo normativo está lo fáctico y últimas está el poder. No, se puede ser perfectamente positivista sin ser un normativista que el señor nos acaba de explicar Rafael Hernández Marín ahora estupendamente, y se puede ser un positivista normativista sin ir a parar a ese constructo, a ese artefacto de la norma hipotética fundamental. Hace muchos años que en mis clases de teoría del derecho no digo una sola palabra sobre la norma hipotética fundamental. Creo que es el tipo de categorías sobre las que nosotros podemos hablar porque tienen un valor histórico y tienen un significado en nuestros debates, pero que son absolutamente perjudiciales para nuestros estudiantes. Es prescindible. El positivismo jurídico no es eso, no es solo eso, no es principalmente eso y no necesita de eso. Es lo que me atrevo a responder. Última pregunta. Sí, profesor, hola. Una pregunta muy breve y un comentario también. No tan breve. Sí, no tan breve. Bueno, al usted negar la primer tipo de corrientes de la argumentación jurídica que dice que hay una única respuesta correcta para cada caso, ¿usted cree que o no hay ninguna respuesta correcta para cada caso, o puede haber una respuesta correcta y sin embargo estamos imposibilitados por los medios que tenemos para accesar a ella, de manera que tenemos que irnos por unas teorías de la argumentación que depuren falacias en lugar de llegar a esta respuesta correcta? ¿Qué es lo que pasa? ¿O no hay o no podemos accesar a ella independientemente de que la haya? Y mi segundo comentario es un poco en relación con el debate que tuvieron los profesores hace un momento. Yo creo que puede otorgarle un poco de claridad a este asunto, recordar el capítulo en donde Kelsen habla de la norma como esquema de explicitación conceptual, en donde dice que está por un lado un acontecimiento fáctico y por otro lado la significación objetiva que le da la norma a ese acontecimiento. El acontecimiento fáctico se explica por leyes causales y es verdad o no es verdad, y es lo que la prueba intenta alcanzar. Este acontecimiento fáctico que puede ser verdad o puede no serlo, pero solo hay una respuesta correcta a esa pregunta. Y por otro lado está la explicitación objetiva que le otorga la norma a este acontecimiento, qué es lo que importa al derecho y qué es lo que estamos intentando ver si alcanzamos en esta pregunta. Y es solamente eso. Bueno, muchas gracias, muy rápido. Veamos, yo he dicho que rescato y que creo que hay que seguir haciendo, cultivando, estudiando, debatiendo sobre teoría de la argumentación. Me parece muy bien, pero tengo un lema que seguro que algunos ya me han oído, que es este: todo lo que ya sabía mi abuela no merece la pena que lo estudiemos más. Y yo creo que todo abogado o cualquiera que tenga una minimísima cultura sabe que hay pleitos porque caben respuestas diferentes para los mismos hechos con arreglo a las mismas normas. Respuestas diferentes basadas en distintas maneras de valorar las pruebas o basadas en distintas maneras de interpretar las normas. Bueno, eso, para mí eso es el principio de todo, es el ABC. A mí, si alguien parte de una concepción diversa de lo jurídico de esta tan sencilla, yo digo, oiga, yo usted no lo entiendo. No, es que necesariamente el juez cuando valora la prueba haya la verdad. Oiga, no, valora la prueba. No, es que por mucho que quepan distintas interpretaciones o sentidos posibles para esta norma, de los que se derivarán unos u otros contenidos para el fallo, por mucho que quepan, en realidad solo cabe uno, porque esto no depende del significado de las palabras, no depende de semántica, sintaxis, pragmática o lo que queramos, sino que depende del acceso a alguna esencia para el común de los mortales ignota, pero para mí transparente. Bueno, a mí me dice que es alguien que sea su concepción del derecho y yo pienso, bueno, vivimos en mundos intelectuales diferentes, pero usted paga impuestos sobre la renta según mi concepción del derecho. Y ya, listo. Luego el mío funciona y usted con el suyo se gana la vida ante estudiantes inexpertos. Bien, entonces creo que hay en los llamados, otra terminología georgiana perfectamente asumida ya, en los llamados casos difíciles, que son los que suelen llegar a los tribunales, porque nadie pierde su tiempo y dinero pleiteando para perder, salvo uno que necesite precisamente ganar tiempo,
En los llamados casos difíciles hay algún tipo de problema que da pie a juicios discrecionales y la diferencia, esto también a un nivel muy elemental aquí, la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad es que la arbitrariedad viene a ser el vale todo y la discrecionalidad es la existencia de alternativas decisorias compatibles todas ellas con el cuerpo sistema normativo que se quiere aplicar. Lo de la causalidad y la normatividad en Kelsen es otra manifestación de esa cesura, de esa ruptura, de ese divorcio que Kelsen con su neocantismo nos trae. Eso, y que viene de Kant, reinterpretado y en cierto sentido radicalizado por los neocantianos. Si usted puede, yo puedo decir, usted tiene una nariz larga, ese es muy grande, ese es un enunciado empírico. Y usted tiene una nariz muy fea, ese es un enunciado normativo. Entonces, porque estoy aplicando un patrón de valoración. Entonces, ¿cuál es el horizonte? No lo digo frente a su magnífica pregunta, sino en general, ¿cuál es el Mediterráneo que queremos descubrir? Kelsen, a ver, yo soy kelseniano en cierto sentido, en otro no, lo soy sin duda más que Rafa, pero creo que Kelsen también está en múltiples asuntos superados por una teoría del derecho más completa y más compleja, aún dentro de los propios esquemas que podemos llamar positivistas. Bueno, la venganza será terrible. Mañana vendrá Manolo a dar su conferencia. ¿Qué le vas a hacer? Él te responde, le pasamos el video. Le agradecemos mucho a